Bien, les decía que quería contarles una historia del norte de México para después vincularla a algunos conceptos que estamos comentando aquí en el análisis de conversaciones. Es una historia que se ubica en Sinaloa. Les voy a mostrar dónde se ubica esta zona para que vean un poquito dónde está en el mapa. Aquí está. Esta es la zona de Sinaloa. Como verán, al norte de Sinaloa está Sonora, que es el estado vecino al norte, que limita con Estados Unidos. Bien. Bueno, les comento. El 17 de octubre del 2019, a las 14:30 horas, en Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, una patrulla integrada por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano localizan y capturan a a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, actualmente detenido, ya detenido en ese momento, en Estados Unidos, cumpliendo una prisión perpetua. Bueno, estos elementos de la seguridad mexicana capturan y detienen a Ovidio, al hijo del Chapo. Ovidio, miembro activo del cartel de Sinaloa, uno de los carteles más importantes del narcotráfico en el mundo. El hermano del detenido, Archibaldo, también hijo del Chapo Guzmán, aunque de distinta madre, también miembro del cartel de Sinaloa, enterado de la captura de su hermano, moviliza inmediatamente, no solo a su facción, porque los hermanos Guzmán dominan una facción del cartel, no solo moviliza a su facción, sino al resto de las facciones del cartel de Sinaloa, da aviso de la detención de Ovidio, resultado de lo cual inmediatamente llegan a Culiacán cientos de vehículos, autos, camiones, camionetas, con efectivos del cartel, equipados con armamento de guerra, y rápidamente Culiacán queda prácticamente sitiada por el cartel de Sinaloa, porque bloquean los accesos a la ciudad. Imaginen, Culiacán es una ciudad parecida, a ver, qué sé yo, a La Plata. Bueno, es una ciudad más bien baja, no tiene muchos edificios, son unas como de casas, una ciudad importante. Bien, el cartel bloquea la ciudad, sitia varios complejos habitacionales donde viven familias que pertenecen a las fuerzas de seguridad, y van recorriendo la ciudad ese día, a partir de las 14:30, 15 horas, atacando a todo móvil de la fuerza de seguridad con el cual se cruzaba. Entonces se genera un escenario de guerra, del cual yo les voy a pasar ahora algunas imágenes, en exclusiva para ustedes, porque son varios clips que yo pude recoger en algún momento. Luego les voy a contar cómo tuve acceso a esas imágenes, pero bueno, son imágenes para ayudar a captar el clima de esa jornada, ahí en Culiacán, en el estado de Sinaloa, con el cartel movilizado y sitiando prácticamente toda la ciudad. Paso a compartir pantalla para mostrarles este video.
Bien, cuando vean en el video gente hablando entre vehículos, son los vehículos mismos, son todos miembros del cartel, los que van a estar escuchando ustedes. Ya paso a compartir la pantalla. ¿Verdad? El boludo ya se levantó para allá. Ya está tirado. El del 50 valió verga, güey. Es que no hay pase ahí, pues. No pasa, al todo le perdieron la doble rodado ya. Acá les explico. Miembros del cartel interceptan a otros efectivos que están con un camión, así como verán, y tienen un arma de guerra, que es una ametralladora de 50 milímetros. Es armamento que puede derribar un helicóptero, eso. Bueno, y ahí le están diciendo dónde pueden ir para, justo porque han visto fuerzas de seguridad para que vayan a, digamos, a confrontarlos. Ahí están por atrás, por la calle de atrás. Échale el vergazo macizo a los dos. Atrás. Rájalo macizo, mijo, a la verga. ¡Se jalaron a la verga! ¡Se los están llevando! ¡No! Bueno, acá esta imagen captura un momento que el cartel también se dirige a la cárcel que hay en Culiacán y liberan a algunos presos de allí. ¡Pero la camioneta! ¡Los están liberando! Mira, van a quitar el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. No nos podemos salir. Acá en una de las zonas de Culiacán donde hubo una de las balaceras. Métanse aquí, métanse aquí. Ayúdame con la niña. ¡Córrele, córrele! Pues aquí anda en la calle, güey, aquí anda en la calle. Aquí, aquí anda en la calle. Y acá voy como atrás, güey. Mírame. A la verga. Se hizo el cagadero en Culiacán. Nos vamos a más a la verga porque no queremos nada. Ese que ven ahí disparando cuerpo a tierra es un efectivo del cartel que está disparando contra las fuerzas de seguridad. No manches. Enfrente del Salón 53. Enfrente del Salón 53, un cochinero. Hay un cagadero por aquí, tampoco se pasa, güey. Acá se escucha que le están disparando un helicóptero de la policía.
que efectivos del cartel muertos. Bien, hasta acá. No sé si habrán podido captar el clima de ese día, ahí en Culiacán. Bueno, yo les contaba que el 17 de octubre del 2019 ocurre esto, ¿no? Cuando detenían a un hijo del Chapo. Y ustedes podrán decirme, Miguel, ¿para qué nos muestra esto si esto se puede ver en Netflix? ¿No? Seguramente en alguna de las series, buenas series que hay respecto del cartel. Pero les voy a agregar un elemento que quizás aporte interés, y es que el 17 de octubre, a la misma hora que estaba ocurriendo esto en Culiacán, yo estaba llegando a Culiacán, desde la Ciudad de México. Justamente a la hora que capturan al hijo del Chapo, estaba aterrizando mi avión en Culiacán. Y el destino quiso, bueno, que yo saliera del aeropuerto sin saber todavía qué estaba pasando. Tenía que ir al estado vecino, a Sonora, tomar un bus desde ahí, desde Culiacán. Por una cuestión logística había llegado a Culiacán. Entonces, como sabía que me esperaba un viaje de 6-7 horas, dudé si me quedaba en el aeropuerto almorzando o iba a tomar el bus. Y cuando estaba esperando el equipaje en la cinta, decido repentinamente ir directamente a la terminal. Llego a las 3 menos 5 a la terminal, justo estaba saliendo un ómnibus a las 3 de la tarde, tomo ese ómnibus, y cuando estoy arriba del ómnibus y empieza a transitar por la ciudad ese ómnibus, ahí recibo un mensaje de una colega que vive en Sinaloa, no en Culiacán, sino en una localidad vecina, que se llama Guasave, donde me pasa un video de Culiacán, de ese momento, y me dice, usted está en Culiacán porque en Culiacán está pasando esto. Y me pasa uno de estos videos de los enfrentamientos. Bueno, yo le digo, sí, estoy en la ciudad todavía, y minutos después recibo otro mensaje, esta vez de una persona amiga de la Ciudad de México, preguntándome también si yo me encontraba en Culiacán, porque el cartel de Sinaloa había sitiado la ciudad de Culiacán. Entonces ahí me doy cuenta que no se trataba de un episodio aislado, sino que más bien era un escenario a escala bélica y generalizado. No era la primera vez que estaba en Culiacán, era la quinta vez que estaba en Culiacán. O sea, conocía la zona, nunca había pasado algo así, porque en realidad como es la capital de Sinaloa y el narcotráfico ahí, el cartel tiene presencia, no es una ciudad insegura en general, justamente porque está el cartel, entonces no hay delitos menores. Está todo dedicado a la gran empresa, que es la empresa del cartel en su exportación de drogas. Esto fue excepcional, fue algo extraordinario para la gente de Culiacán incluso, nunca había ocurrido, y bueno, se debió a que hubo fuerzas de seguridad que parece que recibieron como una instrucción de la DEA para llevar a cabo esta captura, pero que no fue coordinada con el gobierno federal. Porque de haber sido coordinada, hubieran seguramente tomado otros recaudos. Y de hecho les cuento que el mismo día, antes que llegara la noche, o ya casi en la noche, el gobierno federal libera a Ovidio. Lo libera justamente porque se tenía la presunción de que si no lo liberaban, este escenario se iba a empezar a extender. No solo en Sinaloa, sino en estados vecinos. Bien. La cuestión es que yo, cuando me entero de esto, arriba del ómnibus, me levanto de mi asiento y voy donde está el chofer y le digo, miren, me acaban de avisar que está pasando esto en la ciudad. Y el chofer me dice, sí, ya estoy enterado, dice, estamos a punto de salir de la ciudad. Me parece que vamos a ser los últimos en salir, porque detrás nuestro la ciudad va a quedar cerrada.
Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Sale el bus de la ciudad, llego a la noche a mi destino, y ahí, en Obregón, que es una ciudad de Sonora, al otro día tenía una actividad con una colega, así como ustedes, dedicada a la infancia. Tiene una pequeña institución, y me comenta, cuando nos encontramos, que teníamos una entrevista programada con un diario local. Bueno, vamos al encuentro del periodista en la institución de esta colega, y la primera pregunta que me hace el periodista, anoticiado que yo había estado en Culiacán, es qué reflexión me merecían estos acontecimientos ¿no?, ocurridos el día siguiente, porque incluso ahí en Obregón estaban preocupados de que esta situación se extendiera hacia Sonora. Y bueno, me vi en una situación bastante peculiar de estar opinando sobre un acontecimiento mexicano, en una situación bastante particular, pero interesante la pregunta de este periodista, porque la pregunta que me hizo fue ¿qué impacto me parecía a mí que podía tener esto sobre la escena de la infancia en Culiacán? Esa fue una pregunta interesante. Después me preguntó ya algo mucho más comprometedor, que fue qué me parecía la decisión de López Obrador de haber liberado a Ovidio. Entonces, obviamente, como yo era extranjero, más bien dije, bueno, yo sobre eso no voy a opinar, no me corresponde, pero lo que puedo decir es que uno espera de los gobernantes que ocupen una función parental, y que en todo caso las medidas que tomen sean justamente de resguardo de los ciudadanos. Bueno, sí, que si la medida que había tomado el gobierno iba en favor del resguardo de los ciudadanos, me parecía que era una medida correcta. Pero respecto de esta pregunta sobre qué impacto había tenido en la infancia el acontecimiento en Culiacán, bueno, yo ahí contesté que me parecía que el impacto sobre la infancia no tenía que ver tanto con la balacera, ¿no?, con el cartel tomando la ciudad o con las situaciones de violencia que se dieron, sino más bien con el posicionamiento de los mayores frente a ese escenario. Y que en todo caso a mí me hacía acordar a lo que había ocurrido hace un par de años atrás, que en el terremoto de México, en la Ciudad de México, que fue en el 2017, un terremoto que tomó por sorpresa a la ciudad, porque apareció desde un lugar en el cual nunca había habido terremotos, a 150 kilómetros de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene conectadas sirenas de los lugares que son típicamente sísmicos, pero este lugar justamente nunca había habido un sismo. Y con la peculiaridad casi siniestra que el mismo día del terremoto del 2017 se conmemoraba el terremoto del 85, fue terrible, y justamente a la mañana habían hecho un ejercicio en toda la ciudad en conmemoración de este terremoto, como un ejercicio de evacuación. Resulta que a la mañana hacen este ejercicio y al mediodía efectivamente ocurre el sismo, pero sin aviso. Entonces lo que yo le decía al periodista, que me hacía acordar a esta situación, ¿por qué? Porque ahí también había estado en México, no en el terremoto, sino 2 semanas después, en la ciudad. Y me comentaba una colega que su hijo, luego del terremoto que habían pasado en la calle, estaban en el auto y habían pasado mal, su hijo, reunido con unos amiguitos en la casa, estaban jugando algo que ella no entendía bien qué era, porque de repente se escuchaba un estruendo, después silencio, un estruendo, silencio, hasta que se acerca a donde están los chicos jugando, y se da cuenta que lo que estaban jugando era a construir unas estructuras, y cuando terminaban de construir la tiraban abajo. La volvían a construir y la tiraban abajo. Bueno, aquí estaban jugando el terremoto, luego del terremoto. Entonces, mi reflexión con este
periodista fue que me parecía que nosotros lo que tomábamos en cuenta allí era que tanto en el terremoto como en los sucesos de violencia de Culiacán, el piso que se mueve para la infancia es el de la función parental allí, porque los padres están asustados, angustiados, ¿no? Para los mismos padres hay algo de la garantía que vacila de manera muy fuerte en acontecimientos así, de conmoción social o de la índole de un sismo. Entonces, que yo entendía que había que, sobre todo, evaluar en la infancia el impacto traumático que tenían los mayores, ver a los mayores, observarlos, escucharlos asustados, angustiados. Bueno, 2 semanas después de este suceso de Culiacán, ya estábamos en casi cerca del Día de Muertos en México. Y ellos festejan también una especie de Halloween ahí, ¿no? Tipo 31 de octubre, 1 de noviembre. Bueno, les voy a mostrar una imagen 2 semanas después de estos enfrentamientos en Culiacán, una imagen tomada en Sinaloa en un shopping. Vamos a ver ahí a 2 nenitos, entonces les pido que se detengan a fijarse a qué están jugando los nenitos. Ya comparto pantalla con ustedes, ¿eh? Ahí va. O disfrazaron a algunos niños en Sinaloa. ¿Qué imagen es esta? Un niño disfrazado en la noche de Halloween como Ovidio Guzmán López. Este está disfrazado pues de otro narco, no sabemos qué narco, pero pues hasta un bultito trae arrastrando como si fuera el cuerpo de alguien. Pero en la otra imagen está un niño, sí, que pues trae una camisa igual a la que usaba Ovidio Guzmán cuando fue capturado por las fuerzas federales, la misma gorra oscura, el mismo escapulario colgando del cuello. A ver si la podemos ver. Bueno, se la debo para la próxima. A ver, ahí va. Bueno, querían seguir todo el recorrido del niño, yo creo. Ahí está, mira, ahí está. Gorra negra, medio barbado, escapulario, camisa, como Ovidio. Bueno. Bien. Habrán visto. Para esa fecha también conversaba con una señora ahí en Mazatlán, que es otra localidad de Sinaloa. Me comentaba que en el colegio en algún momento habían propuesto las madres armar un acto así para Halloween, y la propuesta era poner a los nenitos cada uno en un ataúd. Y esta señora le decía que ella se había negado a formar parte de esa puesta en escena. La madre le decían, pero no, pero es de juego. Decía, la verdad que para mí, hacer un cajón, un ataúd para mi hijo y ponerlo adentro, eso no es juego. Bueno, pero fíjense qué interesante, por otra parte, esta imagen que vimos 2 semanas después de los enfrentamientos de Culiacán, porque la premisa que nosotros venimos sosteniendo y machacando hasta aquí con ustedes es que la dimensión del juego preexiste a la ubicación del niño o la niña como tal.
Bueno, aquí vemos que seguramente estos nenes que están disfrazados de narcotraficantes, ha habido una dedicación de los padres para, ¿no?, caracterizarlos como tales, y seguramente una satisfacción en eso. Bueno, ahí podríamos hablar mucho porque forma parte de la cultura de la zona, cierta idealización que hay para determinados sectores respecto de lo que es el narcotraficante, ¿no? Bueno, sobre eso no vamos a extendernos, por lo menos hoy. En otro momento, si les parece, podemos hablar. Le decía entonces que nosotros venimos sosteniendo hasta aquí cómo la dimensión del juego preexiste a la ubicación del niño y la niña como tal, y que en rigor, cuando nos parece a nosotros o a los padres que un neno o una nena no juegan, habría que reconocer en realidad que no sabemos a qué están jugando. Así como en ocasiones tampoco nosotros sabemos de qué la estamos jugando. Lo cual no implica que no podamos seguir sosteniendo esa incertidumbre, esa suspensión de un significado. Y sostener esa incertidumbre, ese estado de indeterminación, implica hacernos cargo nosotros de la dificultad en esa instancia en la que hemos aceptado un relevo de la función parental. Un relevo de la instancia parental, un relevo que implica más bien permitir que algo que no es reconocido como juego se inscriba como tal. Que se inscriba quiere decir que se reanude aquello que por efecto de la problemática parental no fue posible inscribir como juego. Y que la dimensión del juego se inscriba supone justamente volver a establecer una delimitación entre lo que es juego y lo que no es juego. Con esto quiero decir que si nuestra intervención posibilita esa inscripción, lo que también se restablece es ese más allá del juego. Según cuentan, según me contaron, luego buscaron a los padres de ese nenito que estaba arrastrando un bultito vestido de narcotraficante. La autoridad pública parece que buscó a los padres, porque evidentemente hay alguien ahí que está representando al gran otro, o a la ley, para el cual eso no es un juego. Esa representación no es un juego y ahí están buscando a los padres, están responsabilizando a los padres de esa delimitación, de lo que es juego, de lo que no es juego. Pero en una primera aproximación ya habíamos ubicado nosotros a ese más allá del juego como lo que atañe a la verdad, justamente. Y a la verdad la vinculamos con la sexualidad y con la muerte. Eso, de lo cual, más mal que bien, nos hacemos cargo los adultos, de la sexualidad y la muerte. Y la máscara, de eso estuvimos hablando en la reunión anterior, como algo que atañe a esa ubicación del juego, y algo que apunta también, dijimos, al linaje, porque en el más allá del juego está el linaje, ¿no? Ese término que justamente la vez anterior habíamos situado con relación a la máscara. Esta máscara en la cual se reparten dos dimensiones. La de la mirada, decíamos que la máscara supone que una mirada queda barrada, una mirada queda ahí como limitada, y otra dimensión que reparte la máscara, que es la que atañe a la genealogía. Y la máscara también como lo que, configurándose en la escena, crea un vacío. Ese vacío que permite que haya una distancia entre la máscara y lo que está más allá de la máscara. Entonces, la filiación conlleva una máscara. Nosotros de alguna manera
portamos una máscara que atañe a nuestro linaje, a nuestra familia, al lugar donde venimos, a nuestros orígenes, lo sepamos o no. Quizás de alguna manera nuestra labor permite restablecer esos nexos, ¿no? Con de dónde venimos, a dónde pertenecemos, en qué contexto, porque seguramente es algo que ustedes trabajan en el consultorio, cuando les llega una consulta. Ese contexto familiar, cultural, de la familia. Bien, entonces, la filiación conlleva una máscara. Y en rigor, por otra parte, podemos decir que el rostro humano, este rostro humano, desde el origen, se ubica en el campo de la imagen como una máscara. Como decir, no hay rostro humano que no sea una máscara. En la función parental, la pregunta que nosotros podemos hacernos, ¿qué implica esta distancia que impone la máscara? Implica que los padres, para los hijos, cuando digo padre y madre, ¿no? La función parental para los hijos representa el nexo con algo que los trasciende, a los padres, a las madres mismos. ¿Qué es lo que trasciende a la función parental? Justamente el linaje. Esto significa que a través de la familia, los hijos establecen un vínculo con eso que va más allá de la familia, que atañe a de dónde viene la familia. Es algo que trasciende a los padres. Y cuando los papás consultan por sus hijos o sus hijas, en algún punto, seguramente estos nexos que van más allá, que trascienden, han quedado coartados, truncos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ese resguardo del más allá del juego, donde se ubica el linaje justamente, cuya garantía está encarnada en los padres, ha entrado en cuestión. Ese más allá del juego, o sea, no solo entró en cuestión lo que es juego, sino que entró en cuestión lo que está más allá del juego. Eso que los padres de algún modo garantizan, no porque los padres deban cabalmente garantizarlo, lo hemos dicho. En rigor, la garantía que sostienen los padres la sostienen con sus vacilaciones, con sus temblores y sus dudas. Es así. No hay otro modo. Había un poeta francés, ya del principio del siglo XX, que en uno de sus textos decía: pero bajo los rayos del sol, mi estatua al mismo tiempo tiembla. Bajo los rayos del sol, mi estatua al mismo tiempo tiembla. Ahí se podría decir el narcisismo, que funciona a veces como una estatua, está involucrado en esta función parental, en la filiación, pero hay una dialéctica ahí siempre que oscila entre la estatua y el temblor. Y en una de las disertaciones ofrecidas por el doctor Fuckelman en el año 93 en el Hospital de Niños, decía él allí que, por ejemplo, puede haber una madre que no deja ni a sol ni a sombra a su nenita, que está siempre cuidándola, que está siempre manteniéndola impecable, pulcra, arregladita, cuidando que siempre esté arregladita. Yo agregaría, exagerando un poco, una mamá que pone en escena algún juego de la latencia con una muñeca, lo cual es admisible. Bueno, tener arregladita, ¿no? Vestidita, coqueta. Sí, es probable, es posible y es admisible. Ahora, ¿en qué momento quizás deja de ser un juego eso? En la medida que puede quedar subrayado del lado de la mamá que esa dimensión de la muñeca no implica ningún cuestionamiento de parte de la mamá respecto a qué quiere decir eso. Digo, para la mamá eso puede estar enraizado en un juego propio de la latencia.
Pero resulta que después de la adolescencia, las muñecas comienzan a ser de carne y hueso, palpitan, se ensucian, lloran, ¿no? Se quiebra ese espejo ideal, e incluso en la latencia misma a veces. Digo, se quiebra el espejo ideal que representan los ensueños y las fantasías de la infancia. Y entonces, no dejar ni a sol ni a sombra a la nenita, estar encima de ella, estar siempre cuidando que esté bien arreglada, es algo que más bien podría ubicarse, si está muy acentuado y sin cuestionamiento, en una dimensión de satisfacción de la madre. Lo cual no debe asombrarnos, por supuesto, porque de un modo u otro todos hemos estado en una dimensión de satisfacción de nuestros padres. Ahora bien, en la medida que la madre de la nena muñequita, tal cual comentaba Fuckerman, no establece ninguna distancia reflexiva respecto de su quehacer, la nena puede quedar situada como objeto de esa satisfacción con los efectos complicados en distintos gradientes que puede ocasionar eso. Entonces puede ocurrir, retomando el ejemplo del doctor Fuckerman, que llega un día, cuando la nenita tiene 8 años, que viene la madre a consulta y nos cuenta: mi nena no se hace amiguitas en el colegio, quiere estar siempre conmigo. Puede ser un motivo de consulta. Entonces, esto puede ser tomado como que este nexo con un más allá de los padres está obstruido para la hija. No hace falta que la nena no hace falta que la nena nos lo cuente. Probablemente esa obstrucción está poniéndose en la escena bajo la forma de estar sola en el recreo. Y quizás nosotros tomamos la consulta y quizás, en el mejor de los casos, podemos comenzar a jugar a que la nena está jugando a la princesa y no se da cuenta de eso, de ese juego, ni ella ni la mamá, de que eso es un juego. Digo porque de la muñeca ideal a la princesa hay un paso. Y las princesas son soberanas, digamos, no se juntan con la plebe. Bueno, la princesa Diana de cuando en cuando se juntaba, ¿no? Era muy criticada por eso. Justamente parece que el marido en algún momento le dice: eso no es lo que nosotros hacemos, juntarnos con la gente común. Lo cual el príncipe Carlos tenía algo de razón en eso, ¿eh? Porque de repente generar expectativas, ¿no?, que después no se pueden satisfacer en ese contacto. Bueno, pero si nos encontramos con esta nenita que se queda en un rincón calladita sin moverse, podemos decir: uy, ahí está la princesa. Y podemos hacer una reverencia, ¿no?, como corresponde a la nobleza, y ponernos a las órdenes de su majestad. Si eso motiva un juego que engancha y empieza a representar sobre la escena algo del orden de la muñeca de la princesa, van a aparecer inmediatamente el castillo, los caballeros, las hadas, ¿no?, otras cortesanas. Digamos, comienza a generarse un desplazamiento en la expectativa de que quizás esta nenita descubra con sus compañeritas que en realidad son todas princesitas. Y entonces puede armar con ellas un juego, donde efectivamente en la latencia se puede armar un juego que somos todas princesas. ¿Sí? Y en cuanto eso ocurre, bueno, me parece que ahí se nos presenta el horizonte más favorable para nosotros, que es el que esperamos, que si hay alguna dificultad en el contacto con los padres, al menos en la latencia, por supuesto, sobre todo, bueno, que algo de esto se restablezca. Y si se restablece, ahí tenemos nosotros alguna constancia de que se volvió a ubicar algo respecto al juego y al más allá del juego, a esta delimitación. Y se volvieron a ubicar estas dos dimensiones
de una manera que nosotros consideramos esperable, que es la del nexo con el linaje, con la genealogía como de cierto orden, donde se ubica la filiación, y una ubicación respecto a la mirada, que en la latencia, por supuesto, todavía tiene una presencia de parte de los padres muy importante, pero bueno, una mirada frente a la cual se puede establecer una distancia para jugar, para no quedar totalmente capturado y cautivado por esta mirada como objeto de satisfacción de esta mirada. Bien, hasta aquí lo que hoy quería comentarles. Si les parece, abrimos los micrófonos y podemos conversar un ratito a ver qué les resonó de estas historias que contamos. Hoy contamos cuentitos, ¿vieron? Para después ir al break y después escuchar a Jimena. Pensaba que algo parecido pasa con la pandemia, ¿no? Por lo menos este año varios pacientes llegan con el motivo de consulta, el encierro les hizo mal. Y bueno, los padres explotados. No, como el encierro o esta consulta, ¿no? De muchas madres me dicen, yo me imagino a mi hija adolescente cómo debe estar sufriendo porque no pudo tener su fiesta de egresados. Digo, pero ella es la que sufre, o sea, ella te pidió venir. No, yo la traigo porque me imagino que debe haber sufrido mucho. Me hacía, o sea, mientras relatabas, Miguel, todo lo de México, pensaba en que la pandemia tiene como algo similar a eso también. Sí, sin ninguna duda. Sí, porque supone un acontecimiento que ocasiona una conmoción social. Sí. Y noten ustedes que no nos alejamos de nuestro texto de conversaciones. Uh-huh. Porque ustedes irán viendo en esta conceptualización que nos aporta Fukkelman, cómo él toma en cuenta estos efectos de hechos que fueron de conmoción social y cómo retornan bajo distintas formas y muchas veces del lado de la infancia, mostrados en esa escena de la infancia, ¿no? Por eso él solía preguntar mucho sobre los abuelos, ustedes lo saben. Supónganse, si llegaba un padre, a ver, supónganse en el año 95, un papá que tuviera en ese momento, déjenme pensar, una edad en la cual hubiese sido un niño durante la dictadura, o un bebé, no dejaba de tener en cuenta eso, ¿no? Justamente por el efecto que sobre la familia haya tenido esa situación de excepción, o en el caso de la Guerra de las Malvinas, y él comentaba cómo de repente aparecía algún chico que no paraba, que rompía todo, y que, bueno, y había alguna relación de esa mostración en escena de algo potencialmente destructivo que estaba vinculado a ese momento de la Guerra de las Malvinas y cómo había impactado en la familia esa situación. Con lo cual sí, Belén, justamente la pandemia también nos hace pensar, a mí por lo menos me hace pensar, en algo que yo al menos no voy a ver, quizás ustedes sí, porque son más jóvenes, pero es qué va a pasar con los bebés
que están naciendo ahora, dentro de 30 o 40 años, por eso decía que yo no lo voy a ver, así que me lo van a contar en otra dimensión, con esos padres, ¿no? Futuros padres de los bebés que están naciendo hoy, con sus propios hijos, ¿no? Por haber nacido en este contexto donde, obviamente, las familias han acusado el impacto, sin ninguna duda. Además pensaba, tengo aparte justo un paciente, digamos, que fue el primer paciente que atendí presencial en cuarentena en el 2020, porque se arrancaba, o sea, hacía síntomas graves, digamos, si se quiere, los padres estaban bastante desesperados y no se podía atender virtual, así que fue el primero que atendí. Y pensaba en esto, digamos, de la pandemia, y durante varias sesiones dio vuelta el tema sobre la pandemia, pero después resulta que había, digamos, la pandemia había desbordado a los padres de una manera tal. Porque, bueno, un poco los padres, digamos, de estas generaciones que trabajan todo el día y situaciones de mucha violencia familiares por parte de las dos familias. El nene pasaba muchas horas con sus abuelos, entonces empiezan a aparecer síntomas de la familia recontra complejos, de los que nadie se hacía cargo y nadie quería ver, y terminó este nene muy expuesto en esa situación. Y el síntoma, o sea, lo que dice este paciente es: yo le tengo mucho miedo al coronavirus. Y actualmente, digamos, frente a situaciones de ansiedad, le duele la garganta mucho. Y tiene mucho miedo de tener coronavirus. O sea, bueno, terminó como envuelto en esta situación. Sus papás nunca dejaron de trabajar. No sé si digo, me parece que esto de la pandemia Sí, es mucho. sí, Como en esta situación, como llegar a disfrazar a los chicos, ¿no? De esto que veíamos, digamos, llega como a unos extremos. sí, sí. Yo creo con respecto a la pandemia y lo que estamos hablando, digamos, creo que no solamente a los educadores nos hizo repensar estrategias en relación a cómo trabajar en el aula, sino también esto de la función parental, ¿no? A los padres nos han hecho, nosotros como papá y seguramente como terapeuta acompañando a padres, eh, repensar la función parental, la forma de acompañar, eh, a lo mejor esto de tanta el estar adentro de la casa, cómo facilitamos o no ese desarrollo de este niño en cuanto a lo emocional, a lo psicomotor, bueno, todo lo que interviene en el desarrollo. Yo que trabajo con niños muy pequeñitos, eso fue como abrió un abanico de preguntas, ¿no? Eh, cómo sostengo con la mirada, con la palabra, con el cuerpo, bueno, con todo lo que tenían disponible, o no, porque a veces no estaba la persona físicamente presente, pero no estaba la disposición o la disponibilidad de este adulto para este niño. Bueno, los padres creo que se han repreguntado tantas cosas, algunos han podido reconstruir a partir de eso y otros que no, digamos que no, y se ve como más visible a lo mejor, o esto del síntoma, ¿no? Que decía Belén, que concurren a la consulta con esto que, bueno, empezaron a observar o les empezó a molestar, digamos, ¿no? Esto, no habla, no camina, no hace esto, no hace aquello, o está desbordado por acá, camina por las paredes, digamos, y que a lo mejor estaba presente, pero bueno, no era tan visible para ellos. Me parece que esta pandemia ha hecho Claro. replantearnos un montón de cosas. Sí,
sin ninguna duda, y ha supuesto una exigencia en general para las familias, ustedes lo saben, Sí. por haberlo vivido en forma personal o por sus pacientes, una demanda excesiva para la familia, ¿no? Teniendo que hacerse cargo incluso de cuestiones que atañen a la escuela. Ujú. Yo pensaba también, bueno, esto que les contaba de este paciente que queda expuesto a la violencia de los abuelos, ¿no? Digamos, esto era algo que se sabía, de lo que se hablaba, pero tal vez el tiempo que este paciente estaba en la escuela, que después iba a fútbol, que, digamos, estaba mucho más protegido de eso. Exacto. Y también creo, en esto que decía Jimé de la función parental, digamos, queda absolutamente en falta, o sea, porque, digamos, con todo esto, hablándonos como del linaje, lo que trasciende la función parental, creo que quedó todo junto, expuesto, no sé bien qué palabra usar, pero mi sensación es que, digamos, terminamos todos encontrándonos, lo de antes, lo de después, lo actual, digamos, todo conviviendo, y la realidad es que todos de alguna manera buscamos como defendernos, alejarnos de algunas situaciones que son dolorosas, que sabemos que existen, pero que tal vez la forma de lidiar es estar un poco más lejos. Bueno, me parece que fue, bueno, para lo menos en este paciente para mí fue muy claro. Y Gladys, me parece que querías comentar algo vos. Sí, es que esto de la pandemia, siguiendo con el tema, y la frase en donde dices, en la latencia la muñeca es ideal, se viste, se pone coqueta, se pone linda, y en la adolescencia la muñeca ya se vuelve de carne y hueso, llora, se enoja, dice lo que siente, que no pasaba en la muñeca de la latencia. Como madre me tocó ver la transición, porque tengo una niña de 5 y una de 11, que cuando empezó la pandemia, la chiquita tenía 4, por antecitos, y la otra tenía 9, y la de 9 me pasó de ser muñeca, que se viste, se organiza, a la muñeca de carne y hueso que ya comenzó a decir, no quiero, no me gusta, no lo hago, y entonces era como yo, como madre, tenía que hacer como esta revisión de cómo me posiciono frente a esta muñeca que me cambió. Y me cambió en mis ojos porque la tenía 24/7 en casa, ¿sí? Viéndola en la parte educativa, cómo abría un video de YouTube mientras estaba en clase, entonces atencionalmente se perdía, ¿sí? Cómo tenía otros intereses que yo no había descubierto. Y como madre, hacer toda esta reflexión luego me permitió entrar en los contextos de los pacientes que llegaban diciendo, pues, la niña me cambió en la pandemia, el niño ya es diferente, ahora contesta, ahora se enoja, ahora parte la raqueta en la clase de tenis, porque le da enojo, porque pues me parece interesante hacer ese comentario en este contexto, porque yo tuve que ver esa transición. La chiquita aún sigue siendo muñeca, pero la otra ya es de carne y hueso. Ya. Patricia, ¿querías comentar algo? Sí, todo el tiempo, nada, cuando pasaste el video, me impactó muchísimo la situación de guerra, ¿no? Que justo vos estabas ahí. No, Por otra parte, les digo que la gente de Culiacán es amorosa, ¿eh? Los sinaloenses son divinos, tienen un estilo así muy amable, muy cálido. No es lo que representa, lo que implica la zona. Realmente gente muy inteligente. Bueno, son gente muy inteligente, muy decidida. En general, ahí muy cálidas, muy generosos. Digo, para poner también en contexto de qué estamos hablando. Esto es como un sector de esa zona.
Sí, Patricia, discúlpame. Sí, bueno, primero estaba como muy impactada mirando las imágenes del contexto de ese día de guerra ahí, que vos estabas ahí también. Después viendo a los nenes, cómo los padres jugaban con los nenes, en realidad en eso de que era el juego de los padres, ¿no? Cuando los disfrazaban. Uno incluso tenía una cara de susto, el nene, que no estaría muy contento con ser el muñequito de los padres, el más chiquito. Porque Porque claro, el que era llevaba el fotos. bulto iba medio un personaje, pero el otro tenía El cara. otro era un personaje, iba llevando tenía algo que llevar, había algo, un bulto ahí que llevaba, pero el otro tenía una cara de susto impresionante. Bueno, me quedo como impactada con las imágenes y después me cuesta por ahí volver a articular un poco y pensar, pero sí, también pensaba en esto de, bueno, justo con esto del juego de ser una muñeca y el juego de la princesa, justo pasó que estás pensando, ¿no?, en los pacientitas y qué sé yo, y las cuestiones que venían pasando y lo que se profundizó a partir de la pandemia, ¿no? Principalmente en una nena bueno, que siempre como que fue la muñeca de los padres, mucha sobreprotección porque ella tiene un síndrome, ¿no?, complicado, y siempre muy sobreprotegida. Entonces le costó mucho a los papás mandarla al jardín, ¿no? Y entonces, bueno, tuvo muy poca experiencia de jardín y tiene una personalidad bastante, es mandona, y qué sé yo, bueno, le cuesta ser, y claro, como es una soberana, porque es la princesa, entonces es muy mandona, y le cuesta hacer amigas. Y encima, bueno, con esto de la pandemia, bueno, el año pasado no fue, y este año muy poco porque la mamá mucho miedo, porque a ella se le complica lo respiratorio, ¿no? Bueno, la cuestión es que ella un día me dice que tenía amigas imaginarias, claro, si no tenía amigas, no tenía ninguna amiga. Bueno, y ahí sí dije, no, ya está, la voy a juntar con otra que viene acá, que también le cuesta el hacerse amiga de las nenas, bueno, las junté a las dos y no saben lo porque esto de que ella venía teniendo, que era que le costaba hacerse amigas, ¿no? Y siempre igual lo traía, siempre ella me lo traía en la escena, ¿no? Juguemos así, bueno, ella es la que manda y las otras, juega que es la mala, siempre, juega que ella es la mala y yo soy la que sufre, qué sé yo, le encanta jugar a eso. Pero bueno, no, se me ocurrió juntarla con la otra como para, basta, que no vaya, basta de que no tenga amigas. Entonces la junté a las dos, porque, digamos, quizá no se me hubiera ocurrido por ahí si no estábamos en pandemia, porque bueno, bueno, que yo siempre, lo que le digo a la mamá, bueno, está en una burbuja, bueno, ya está, digamos, basta de estar en la burbuja, entiendo, tiene un síndrome de Moebius, que es, digamos, es complejo, ¿no? Es muy, tiene, justo en el tema del rostro, ella no puede, no tiene gesto, no se puede reír, es muy, digamos, yo trabajo con ella desde que tiene 4 meses. Es una nena que, nada, es un avión, es muy expresiva, aunque no tenga la posibilidad de expresarlo en el rostro, pero bueno, siempre estuvo muy como en la burbuja de la familia. Ella tiene contacto con pares, con los primos, pero con los amigos del colegio, con las amigas del colegio le gusta muchísimo. Y bueno, entonces cuando la junté con esa nena, que es tremenda también, es que si no pasa lo que ella quiere en el colegio, escupe a los amigos, tremenda. Bueno, la junté y está buenísimo porque, además, bueno, porque las dos son princesas, porque una, nada, porque juegan a que son princesas, porque no la que tiene el síndrome, ¿no? La otra le dice, ¿y por qué? Porque lo que tiene de impactante también esta nena que tiene síndrome, que no puede cerrar los ojos. No, digamos, es fuerte, la verdad, pues hay discapacidades y discapacidades, ¿no? Esta es una discapacidad bastante, digamos, yo encima yo nunca me lo había imaginado eso. Y de hecho sé del síndrome y todo, la conozco desde que tiene 4 meses, ahora cumplió 7. Pero hay algo como una defensa, o qué sé yo, que no me lo imaginé eso. Y jugando a la escondida,
claro, ella está así, con los ojos abiertos, mirando para otro lado, y dije, pues como es tramposa, porque, digamos, como no tiene un tema motor, su problema es motor, digamos, ¿no? También, por eso viene psicomotricidad y qué sé yo. Pero es tramposa porque si no hace trampa no gana nunca, porque es lenta, y qué sé yo. Yo pensé que no cerraba los ojos porque estaba haciendo trampa. Y le digo, bueno, pero cerrar los ojos, y me dice, pero no puedo. Y yo me quedé, ay, no, bueno, hace así, porque si no, parece que estás haciendo trampa. Bueno, se me ocurrió rápidamente hacer así, y bueno, y la nena le dice, pero ¿por qué cuando dormís, cuando haces que dormís, haces así? Le preguntó la otra. Y ella dijo, ¿por qué hago magia? No, estuvo genial, estuvo genial. O bueno, ¿o qué te pasó en los pies? Porque también tenía pivot. Entonces la otra le va preguntando lo que le llama la atención de su discapacidad, ¿no? Y está buenísimo, porque yo creo que como, la otra es medio tremenda, le va a decir cada cosa. No, y pero re bien como le pregunta qué es lo que tiene, digamos, que llama la atención, ¿no? Porque es bastante visible. Pero cuando le pregunto, ¿qué te pasó en los pies? Le dice, me operaron. ¿De qué? Y ahí no dijo nada y yo dije, la curaron. Ah, bueno, yo te voy a curar, le dice, le dice la otra, y se ponen a jugar al doctor. Así que no, estuvo genial, está genial, pero bueno, esto de lo que ocurre que decían, con esto de ya lo traumático que teníamos antes, con esto que se suma de la situación de la pandemia, de no estar en el afuera, el contacto con los padres, ¿no? Lo que se profundiza a partir de esta situación, ¿no? De las burbujas, digamos, que antes estaban y que ahora encima el tema es la burbuja, todo es una burbuja, y bueno, y la burbuja se estaba como agrandando tanto que ya tenía amigas imaginarias, la pobre, porque no tenía una amiga, está bien, no tenía otra. Así que bueno, eso me quedé. Bueno, gracias, Patricia. Ya estamos sobre la hora, si les parece hacemos un break de 10 minutos, así escuchamos luego a Jimena. Muchas gracias, detengo la grabación. Discúlpenme, había una pregunta de Marcela acá, en el chat, donde decía Marcela que la función parental frente a las escenas me hace pensar también, ¿qué es el juego autónomo entonces? ¿Es autónomo o está supeditado sin duda a la función parental? El juego autónomo, que es poner en el afuera algo que se está transitando en el adentro. Según la concepción que nosotros estamos acá transmitiendo en rigor, el juego justamente está supeditado a esa delimitación que los mayores efectúan, sabiéndolo o no. Digo, porque ahí lo que es juego y lo que no es juego también está vinculado con la problemática inconsciente de los padres, lo que ellos pueden reconocer o no como juego. Con lo cual, en alguna medida podrán dar cuenta de esa dimensión del juego los padres y en alguna medida no, porque algo podría no ser juego para ellos. Entonces, eso es lo que podríamos decir sobre la vinculación del juego con la función parental. Y por otra parte, también en lo que estamos transmitiendo, el juego más bien nos conecta con una idea sobre el adentro y el afuera que está vinculado con esa delimitación, y dentro del juego todo es de jugando, con lo cual no entendemos el juego como la expresión de una fantasía. Esto lo hemos comentado con ustedes. Según lo entendemos nosotros, el juego es la fantasía, no es la expresión de la fantasía. El juego es la fantasía, el juego es la máscara. Bueno, hasta aquí, en 10 minutos conectamos nuevamente. Detengo la grabación.